bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como de costumbre, este es un programa que tiene por objetivo educarnos a todos acerca de la tecnología que nos rodea. Y como de costumbre, aquí me acompaña Jesús Sánchez para los fines. Saludos a la audiencia y vamos a dar formal inicio a nuestro segmento RetroTech, yéndonos un poquito para atrás. 30 de junio de 1948, Bell Labs, Nueva York, la creación nada más y nada menos que de el transistor. Algo que predata a los circuitos integrados y, por decirlo así, fue lo que dio el gran avance a lo que sería la electrónica, la computación y todo lo subsiguiente. Y cabe mencionar que dentro de el grupo de científicos podemos mencionar a John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, investigadores de Bell Labs, que dieron con este maravilloso descubrimiento. Gracias a ello, podemos tener, digamos que, televisor a color, de manera más, digamos, hasta portable. Porque vamos a pensar en la computación de antes. Tubos al vacío, resistencia y demás cosas. Que un disco de almacenamiento podía ocupar medio estudio para almacenar nada más y nada menos que máximo 1 megabyte. Así es. Esto del transistor dio paso a la miniaturización de esos componentes que tú estás mencionando y es la razón por la que hoy tenemos de todo, incluyendo inteligencia artificial. Y quizás el dato más curioso es que esto nació como una necesidad que se quería resolver a nivel de centralitas telefónicas, porque en esos tiempos las llamadas no eran como ahora, sino que había que conectar un número con otro y para eso se usaban esos tubos al vacío que tú ya mencionaste. Así que el transistor fue la solución que se creó para los fines y ya pueden ver que no se quedó confinado a ese espacio, sino que siguió su camino y hoy es una pieza clave en toda esa tecnología que nos rodea. Y mira, como bien mencionaste, el tema de la IA, vamos a pasar directamente a lo que sería actualidad tecnológica. Y vamos a empezar, digamos que, con lo que yo llamaría la guerra fría de la IA, Estados Unidos contra China. Vamos a decirlo de esta manera, esto está como los partidos de ping-pong. No se sabe dónde esté la bola, no se sabe quién la saque, que termina metiendo el punto y así como está la cosa. Ahora mismo es China que le está dando galletas a Estados Unidos porque Estados Unidos se ha quedado con la mala maña, específicamente con Anthropic, de que tiene unas métricas para mí que son estúpidas con el tema de los tokens. O sea, tú utilizas algo 5 o 6 veces, ya se te acabaron los tokens. Sin embargo, China tiene una manera un poquito más concienzuda de manejar los límites. En el caso de DeepSeek, los que estamos en este hemisferio, en la hora del día, en China es de noche, podemos utilizar DeepSeek sin problema. Ahora, cuando es de día en China, hay limitaciones, que es cuando es de noche acá. Entonces, ahí vamos a decirlo de esta manera. De esa manera van ganando. Sí, algo que hay que mencionar es que China no está ganando aquí la carrera por potencia, como ya bien dijiste, es un tema económico, los tokens salen cada vez más caros y se ha ido desmontando poco a poco el sueño de que la inteligencia artificial era una solución barata. No lo es y ahora se están pagando las consecuencias de eso. De muy mala manera. Incluso hay gente que ha metido IA first, como todo. Están dándole para atrás. Se parecen al gobierno reculando. Así mismo es. Pero, pasando a otro tema, donde hay una turbulencia muy fuerte también, es en el mundo de los videojuegos. Específicamente hay 2 compañías que están acaparando titulares, y estas son Microsoft y Sony, cada una por su lado con sus respectivas consolas y con algunas decisiones que han incomodado al público. En el caso de Microsoft sabemos que es Xbox y hay una reestructuración que se está llevando a cabo que está implicando la cancelación de 3.200 personas. La mitad de ellas se van casi de inmediato. Y lo curioso es que Microsoft quiere volver a enfocarse en la consola como tal y por ese motivo está desvinculando 4 estudios que habían sido parte de unas adquisiciones que habían hecho
en un momento que tenían una carrera un poquito rápida para ellos precisamente alcanzar a su rival Sony, pero no dio tan buen resultado. Y mira cómo son las cosas. Ellos están apostando a que los juegos se queden en el entorno digital. O sea, el juego usted simplemente lo alquila como si fuese un servicio. O sea, una aberración. O sea, usted podía comprar una copia antes. O sea, en mis tiempos, un cartucho de Nintendo, Game Boy o Sega, Genesis, lo que sea. Ahora no. Ahora usted ni es dueño y tiene que pagar para jugar. O sea, esto se jodió. Lamentablemente esa es la postura de Sony y es interesante que mientras Microsoft quiere volver a la consola física, Sony está apostando a todo digital y eso tiene a la gente sumamente incómoda porque ya no tienen manera de preservar esos juegos y se suma a otras inconformidades de que había títulos que salían y ya no eran compatibles con sus consolas anteriores o con las consolas que salían más adelante. Pero bien, ese tema es muy complejo y lo seguiremos tratando más adelante. Por el momento vamos a una pausa y quédense ahí porque viene un rincón del experto sumamente interesante. Seguimos por aquí en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. En esta ocasión vamos a tratar un tema que lleva semanas con un fuerte debate a nivel nacional porque vienen cambios para el Código Penal y esto entrará próximamente en vigencia. Y el debate ha sido tal que se está hablando de una ley mordaza dentro de todo esto. Y esa es la parte que nos tiene quizás un poco preocupados, sobre todo porque esto afectaría directamente el tema de la libertad de expresión. Para entender lo que está ocurriendo, nos acompañan aquí dos personas que han venido anteriormente. Cada uno va a aportar su punto de vista. Tenemos aquí al abogado Sócrates Piña y también tenemos a Jean-Charlie Joseph, una persona que es conocida por análisis de datos. Y queremos ver en conjunto cómo esta nueva ley afectaría precisamente el análisis de datos y la posterior publicación de informes en base a los mismos. Bienvenidos Sócrates y Jean-Charlie. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir y vamos a empezar con la pregunta que sería más obvia y lo que pondría en contexto todo esto. Sócrates, ¿en qué consisten estos cambios? Y ya partiendo de ahí, ¿este nombre de ley mordaza es algo exagerado o es algo que se explicaría realmente por la naturaleza de lo que se propone? Bueno, comenzando por lo más mediático, es la expresión ley mordaza. Eso genera morbo, preocupación en el público y la gente ve al de los cachos venir cuando le ponen esa frase de frente. Eso es mediático. He analizado brevemente el código en esos aspectos y no es tan malo como señalan. Hay una campaña difamatoria contra la propia norma que dictó el Congreso, porque no es lo que se ve en varios lugares informativos, para no mencionar nombres, que dicen una cosa que cuando yo voy a la ley no es lo que dice. Entonces, hay mucho de morbo, de una campaña malintencionada para que una pieza legislativa novedosa, moderna, que tiene tipos penales necesarios, que no existían en el Código Napoleónico que teníamos, camine. O sea, están entorpeciendo la aplicación de esa norma por temor. Sectores espurios de la nación que siempre han existido en nuestra historia. La ley mordaza, eso es mediático. Ahora, el punto de lo que atañe al uso de información privada de manera dolosa, imagen, video, eso está sancionado. No lo estaba antes, de manera taxativa en una norma. Quizá había asuntos sueltos, pero no estaban tan precisos como están en este código. De hecho, tienen la norma en un sentido simple y tienen las agravantes que constituyen ese ilícito. También hay exclusiones que pusieron nuestros queridos legisladores para darse una patente de corso en cuanto a la difamación y la injuria en el escenario que ellos se manejan, porque siempre hay unos epítetos o son difamatorios
o son injuriosos en las salas del Congreso, también en los tribunales de la República, están eximidos de eso en la propia norma. Eso en el futuro será valorado en su contexto cuando se vayan manejando los procesos y puede que se mantenga o puede que se modifique, como ocurrió con el Código Napoleónico, que durante su ejecución en el tiempo lo fuimos modificando en muchos aspectos. Hay jueces que están conteste de lo que es esta norma y de lo que trae. Y ellos dicen que es perfectible, pero hay susto, porque hay gente en las redes que acostumbra a difamar y a injuriar todo el tiempo. Lo sabemos porque en Instagram y en Twitter, hoy X, ese es el pan nuestro de cada día. En Facebook no tanto, pero en esas dos redes que son bastante fuertes y llegan lejos, se da mucho eso. Entonces, hay una regulación de la difamación, de la injuria, pero también del uso de los videos. Inclusive, si usted altera un video con IA de cualquier persona, le hace un montaje, como se viene haciendo todo el tiempo, un montaje, y ese video es de corte sexual, eso está sancionado, porque está afectando la honra de una persona con una información falsa. También está sancionada la afectación de los niños por la vía de los ciberataques en Internet, el ciberbullying. Es novedoso, es nuevo, porque eso no estaba contemplado. Y se da el ciberbullying en muchas etapas de la vida, no solamente con los niños, también con los adultos. Me decía mi amigo Jesús Rafael Sánchez Medrano, que está aquí, que nosotros los dominicanos nacimos con el bullying, pero el bullying de las escuelas, el bullying sano, el ciberbullying no es sano. De hecho, si te agarran y te ponen a tu papá como ladrón, sin serlo, siendo un niño, eso es un ciberbullying. Y eso va a ocurrir. Eso ocurre y va a seguir ocurriendo. Entonces, el legislador tuvo el tino de sancionarlo. Pero el streaming también tiene una penalidad si se usa por streaming una información falsa. O sea que a nivel tecnológico, el código es novedoso, porque está al día, está en el siglo XXI. Saltamos del siglo XVIII al siglo XXI, de un momento a otro, perfecto, pero se necesita. ¿Qué pasa con la gente que se dedica en el día a día a difamar y a injuriar? Están asustados. Muchos influencers, entre comillas, dicen que es una ley mordaza. En ese aspecto yo no veo con una ley mordaza. Una ley mordaza sería una ley que no te permita ni siquiera pensar libremente. Hay un ejemplo de eso, de una ley en España que se trató de imponer, y esa era una ley mordaza, le llamaban la ley CINDE, que afectaba la privacidad de los internautas en España. Gracias a Dios no tuvo salida, pero esa era una ley mordaza. Si mal no recuerdo, creo que en Colombia hubo un proyecto similar también. Y nuestros amigos de la comunidad del software libre de Colombia nos comunicaron eso, nos pidieron apoyo para difundir actividad en Internet contra esa ley en Colombia. Y no salió tampoco, porque las leyes mordaza son las que atentan contra la libertad de pensamiento, de difusión del pensamiento y también de expresión, pero sobre todo contra la libertad de pensar. Este código no atenta contra la libertad de pensar. Este código regula cómo usted se expresa, cómo usted difunde lo que expresa, pero no le impide pensar. Mucha gente ha dicho que ya no se puede ni siquiera gesticular contra un funcionario público. Eso no está ahí. Yo no lo veo en ese código. No sé de dónde lo sacaron. O sea, hay desinformación tras desinformación y en medios tradicionales. Eso es lo grave. Y profesionales de la comunicación están haciendo eso. ¿Atendiendo a qué intereses? No sé. Pero no quieren que ese código como está, yo lo veo bien, camine hacia adelante. A mí me interesaría que se pusiera en ejecución para ver qué van a hacer nuestros jueces penales, que a mí me consta por las entrevistas que he visto en televisión de algunos jueces penales, que ellos están con texto de lo que es la norma y de cómo lo van a aplicar. O sea, quizás nosotros los abogados estemos muy en el aire con eso, pero los jueces penales no. Ellos saben lo que viene. Y es importante determinar hasta qué punto usted está difamando o injuriando y cómo lo está haciendo. Y eso hay que regularlo, porque tenemos un relajito con eso, de que usted dice una cosa y después la retira, y no hay régimen de consecuencia. Y la sociedad dominicana está exigiendo régimen de consecuencia a sus autoridades, porque no la está viendo. Y ese es el punto.
no quieren que ese código tenga un régimen de consecuencias, aunque sea chiquito, porque le temen a la aplicación de un régimen de consecuencias. Ese es el punto de lo que ellos llaman ley Mordaza. Tomando en cuenta esto, y en tiempos en los cuales la inteligencia artificial está como chivo sin ley, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos antes de formular la pregunta. Generalmente los modelos de inteligencia artificial se alimentan de la información que uno le da. Y si uno comienza a inyectarle información falsa, comienza a generar lo que sería un prompt injection, o data poisoning, o sea, envenenamiento de datos. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde entra la delgada línea que divide la libertad de expresión de la responsabilidad de lo que se publica? Y tomando en cuenta el agravante de la inteligencia artificial para los temas multimedios, llámese voz, data, video, texto. Mira, no hay una delgada línea entre lo que tú expresas y la responsabilidad que tú tienes sobre lo que tú expresas. No la hay. ¿Por qué? Porque usted cuando es mayor de edad, usted es responsable de sus actos ante la sociedad, sujeto de derechos y obligaciones. Entonces usted tiene el deber de conocer las normas que rigen en la sociedad. Cuando nos daban a mí moral y cívica en segundo de primaria, en Jarabacoa, se nos enseñaba eso. Lamentablemente, de un tiempo acá eso se abandonó en la educación pública y privada, lo que es moral y cívica. Entonces el ciudadano tiene que saber que cuando es mayor de edad es responsable de lo que dice y de lo que hace. No puede andar por ahí alegremente afectando honras sin saber que lo está haciendo, porque usted tiene un nivel de raciocinio, salvo aquellos que son orates, que tienen una excesión de responsabilidad por ley, porque no tienen la capacidad de racionalizar correctamente, están exentos de eso. Pero todo el que es un ser normal tiene la obligación y la responsabilidad de velar por no injuriar a una gente. Y si lo está haciendo conscientemente, entonces está violando la ley conscientemente y ahí se le aplica la pena. En cuanto al tema de la IA, yo me hacía la siguiente pregunta. Si yo elaboro un prompt para injuriar y difamar una persona o institución en la IA y lo cargo para el Internet, ¿dónde está, cómo yo determino si yo soy cómplice o soy el autor material de eso? Porque usé a la IA como autor material y yo soy lo que llamarían en otras legislaciones el autor intelectual. Pero aquí no tenemos esa figura todavía. No me percaté si en el código nuevo está consignada la figura del autor intelectual o algo similar. Tengo que ser honesto. Pero ahí es que está el punto con la IA. Ya hay casos de plagio con IA en el mundo entero. Entonces, ¿cómo se determina la responsabilidad punitiva sobre la persona que utilizó la IA para cometer ese ilícito? Ahí es que está el punto donde entra la tecnología y el área que domina mi amigo Jean Charlie, que es la ciencia de datos. De hecho, quiero seguir esa misma línea con respecto a la importancia del dato, a la calidad, a la trazabilidad de la información y a la misma vez a la verificación del dato mismo. Eso porque, los modelos de inteligencia artificial no están discriminando si algo es bueno o si algo es malo. Si bien es cierto, hasta un punto puede sostener informaciones verídicas, porque ahora mismo ya los modelos de inteligencia artificial pueden salir a Internet. No sé si los recuerdan, que anteriormente las informaciones que daban los modelos de inteligencia artificial te decía, yo tengo información hasta esta fecha. Ahora mismo ya tienen la capacidad de buscar la información en Internet, de conectarse a Internet y extraer ciertas informaciones. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que recordar que los modelos se conectan o capturan la información de lo que ya existe. Y existe ahí la estructura de la alucinación del modelo. El modelo puede alucinar si la información hasta un punto no está tan segmentada, tan conceptualizada, porque el modelo tiene tres estructuras: el rol, el contexto y cómo quiero que salga la información. Si el rol que le estoy indicando que quiero difamar, ya sea a una persona, el modelo hasta un punto, de cara a las tecnológicas, ¿verdad?, a las compañías, tienen restricciones.
Estuve viendo un documental que la compañía Anthropic estuvo aclarando mucho eso, porque ellos tienen políticas bien claras en sus modelos y en sus prompts. ¿Para qué? Para justamente evitar de que esas alucinaciones, de que esas adversidades o que se comienzan a construir esos tipos de prompts falsos o difamatorios, porque puede ser que tenga las evidencias, pero hay que ver el alcance de cómo yo estoy juzgando a una persona. Ahí viene el aspecto de la investigación. Si la investigación es clara, si la investigación es verídica, si existen las pruebas, porque muchos de los casos que me llegan cuando estoy haciendo análisis es que me toca validar la información. Un claro ejemplo, me llega un caso de una persona X. Veo algunas estructuras que son media sospechosas y digo, bueno, esta persona no cumple con estas propiedades que establece la institución. Lo aíslo y lo pongo bajo un proceso de investigación. Inclusive hasta acercarme o llamar o buscar la información de qué es esa persona. Ahora bien, ese es el proceso de la investigación que tengo que incurrir para llegar a la verdad. Es justamente lo que propone el método casi científico, para yo llegar a los resultados que sean concluyentes, que ya sean verdaderos o falsos, pero tengo que tener esa metodología para poder desagregar de lo que sí y de lo que no. Con respecto a la ley, como mencionaba el abogado Sócrates, esto no nos limita hasta un punto, pero sí nos responsabiliza. ¿En qué sentido? De que yo no puedo utilizar la información que yo analizo para yo hacer otras cosas. O sea, para yo salir a utilizar el número de cédula, para yo utilizar el número telefónico y hacerme pasar por esa persona, o para yo extorsionar a esa persona, porque ya hay un aspecto, una responsabilidad desde la institución que elaboro, otra, los valores, ¿verdad? Los valores cívicos que tengo que actuar como una persona responsable, y otra es que al final estoy dañando a otra persona, porque también bajo esa misma circunstancia puede entrar ansiedades dependiendo el nivel de acoso que estén haciendo, porque ya sabemos que podemos llamar a una persona y decirle, mira, tengo fotos tuyas, siendo mentira. Entonces, ¿cómo ese proceso bajo esta ley puede beneficiar hasta un punto? Y hay que establecerlo bien, de una manera bien clara, como lo estaba diciendo el señor Sócrates, es poder definir cuál es el criterio, cuál es el alcance, y evidentemente entre esa línea delgada, porque hay una línea delgada, el aspecto interpretativo, para que entonces no surja desde los modelos, ¿verdad? Porque ya ahora mismo le pasamos los documentos a los modelos y ellos son no discriminan, no discriminan, pero ellos lo van a hacer según, o van a devolver la información según su criterio que tomen, porque no sabemos, nadie sabe qué es lo que el modelo hace detrás. Pero sí tenemos un índice, como índice de la temperatura, que tanto alucina o no alucina un modelo. Y en eso hay que tener también mucho cuidado, porque al momento de redactar hasta un informe, ya sea legal, ya sea científico, la calidad de la información bajo la estructura del dato tiene que ser verificada en todo el contexto. Definitivamente que la verificación es clave en todo esto y digamos que no necesitamos un código nuevo para que esto ocurra. Se supone que debe ser parte del proceso de investigación científico y demás. Tomando en cuenta mucho de lo que se habla acerca de lo que se propone en este nuevo Código Penal y sobre todo el aspecto de ley mordaza que ya hemos mencionado, una preocupación que se ha estado explicando o exponiendo más bien es que si, por ejemplo, alguien decide que va a hacer una denuncia, puede traer consecuencias negativas. Y eso es quizás la razón de esa preocupación que tanto estamos viendo en medios y en plataformas sociales y todo, aplicando esto a la parte de análisis de datos y sabiendo que del análisis de datos salen reportes que a veces no son, digamos, favorecedores para el gobierno de turno o para las autoridades competentes.
¿existiría algún riesgo de que se decida, por ejemplo, no publicar, tomando en cuenta que puede haber una reacción adversa, o que haya consecuencias negativas para quien publique, aun cuando esos datos son verificables? Bueno, existe línea de acción, en especial en el sector público, porque las empresas no están prácticamente obligadas evidentemente, a publicar sus informaciones, pero en el aspecto público las informaciones son públicas, ¿verdad? En ese sentido. Pero a la misma vez, las informaciones, ya sea como los resultados de los datos, evidentemente tiene que ser transparente, porque ahí tiene que incidir la transparencia de la información, de que que están de hecho los organismos para hacer las auditorías, porque hay informaciones internas que una institución evidentemente no la exime de manera tajante a la población como tal. No sé si me doy a entender. Pero sí, tiene que, evidentemente, para fines de cuentas, tiene que proporcionar los datos. Y ahí está también libre acceso a la información, que también el ciudadano, evidentemente, puede, con todo el derecho que tiene, pedir la información por libre acceso. Ahora, digamos, se le impida o no, que no te podemos dar esa información, entonces ahí entra el proceso de qué está pasando en esa institución de que no me dan esa información. Porque no podemos acusar a todas las instituciones, evidentemente, pero sí entraría entonces un proceso de que, ok, esta institución le pedí la información y me la está negando. Por ejemplo, hay informaciones que no se deben darle a la población. Si alguien nos pide la información de darnos todas las personas que fueron afectadas en un desastre, ahí tenemos número de cédula, ahí tenemos nombres personales, ahí tenemos otras características que evidentemente no corresponden. Lo que te puedo dar es el número, o sea, la cantidad de personas que fueron perjudicadas en un incidente X. Entonces, resguardar ciertas informaciones, como las informaciones personales, que no, desde el aspecto de análisis, yo no tengo ningún derecho de divulgarlo, porque no tengo la autorización y hay un procedimiento institucional que se debe respetar. Y teniendo eso en cuenta, sí se tiene que considerar fielmente qué podemos pedir. Porque lo que no podemos pedir, evidentemente, son informaciones personales de una persona. Ahora, si tienen las vías de llegar a la persona, perfecto, pero hay que tener en cuenta bajo qué circunstancias, si es una persona que le quiere hacer daño, si hay una demanda, que también entra en el proceso, si hay una demanda, si hay un proceso que dos personas tengan un incidente, ya ahí están las autoridades competentes. Porque si, por ejemplo, y discúlpame Sócrates que te tomé como ejemplo, que Sócrates me demande, ¿verdad? Sócrates me demande sin ninguna evidencia, entonces tendremos que resolver de una manera u otra esa situación. Pero no incime de que a mí me tengan que perjudicar por solamente Sócrates decirme, él me robó. Porque entonces, ¿dónde está la documentación? Y otra cosa, el país tiene cámaras a diestra y a siniestra. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa información? Porque el que me captura, yo cruzando la 27, ya yo puedo decir, bórreme de esa cámara, porque yo no he dado ninguna autorización para que me graben. Entonces, ¿cómo resolvemos esa situación? De hecho, no se lo estoy diciendo tampoco a ustedes, pero en este caso habría una situación, porque ahora ya yo di mi consentimiento de estar aquí, yo no fui obligado, yo no fui amenazado para yo poderme expresar en ese sentido. Pero sí, eso hay que considerarlo y hay que ver lo trazable, hay que ver la dimensión, a qué apunta cada elemento, porque desde mi óptica es muy amplio y quizás no estamos viendo muchas cosas, porque lo estamos viviendo en el momento, y otras cosas que van a ir surgiendo en el proceso. Interesante. Y para sumar al punto que estás mencionando, toda persona mayor de edad ya es un sujeto obligado a ser, digamos que, sometido a escrutinio por parte de los mecanismos del Estado.
Y volviendo a esto, desde la perspectiva de los datos y la evidencia, ¿qué buenas prácticas deberían adoptar las personas que crean contenido, investigadores, creadores, periodistas, para protegerse y trabajar con mayor rigor? Esta pregunta es general para ambos, para que cada uno me dé su perspectiva. Mira, desde el aspecto legal, toda persona que quiera practicar la información, entiéndase, hacer periodismo, aunque no sea profesional, tiene que, primero, tener sus fuentes. Segundo, confirmar la veracidad de la información que le están sirviendo esas fuentes. Tercero, investigar bien la idoneidad de su fuente, que no sea una persona de dudosa reputación. Y cuarto, después de hacer todo eso, repasar de nuevo todo ese proceso 2 veces. ¿Por qué? En este mundo de hoy en día es muy fácil falsear información. Es muy fácil. En los años 60 no, pero en el 2026 sí. Entonces la labor es doble. Tiene que reforzarse y tiene que verificar, como acaba de decir John Charles, los datos hay que verificarlos 2 veces. Porque no hay certeza de que lo que usted diga sea verdad hasta que usted lo compruebe. Y ahí entra la parte del miedo a que preguntaba Rocío ahorita, cuando la gente va a hacer la denuncia. Obviamente aquí muchas veces existe el estigma de que cuando el denunciante va al destacamento se encuentra con el agresor como el oficial del día. Eso es una historia vieja. Entonces el temor viene por ahí, por las vivencias que tiene la sociedad de ese tipo de cosas, y tiene temor a lo novedoso. Siempre lo que es nuevo genera temor. Este código nuevo genera temor en todas partes. Donde no genera temor es en los tipos que están acostumbrados a delinquir. Pero la sociedad honesta tiene temor. Y tiene el temor de que no funcione como deba funcionar y frene lo que tiene que frenar. Ahí está todo. Por eso muchos que están inscritos en la frase de ley mordaza, que son la mayoría, no son los que andan por la derecha, son los que andan por la izquierda. Y son los que más opinan y los que más inciden en las redes en decir esto y aquello. ¿Por qué? Porque están temerosos de que cuando metan la pata es para el bote que van. Ese es el punto desde el punto de vista legal. Es la aplicación. Si se aplica la norma, ellos van a tener problemas. Y tienen estos influencers que cambiar su modus operandi. 100%. Tienen que ser más éticos. De hecho, eso nos lleva a Kevin Mitnick. Kevin Mitnick fue un hacker que, aunque no se le acusó de manera que haya utilizado esos recursos para su beneficio, pero sí pudo demostrar el nivel de fallo de muchos sistemas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque eso permitió a Estados Unidos crear políticas, como también a la misma vez crear mecanismos más defensivos de cara a la seguridad. Entonces, siguiendo esa misma línea, con los que ya hacen contenido, tiene que pasar lo mismo. Ya las plataformas digitales no tienen cierta discriminación, porque que Internet es global. En Internet yo puedo crear contenido desde una computadora vieja, por decirlo así, y colgarlo a Internet y que se haga viral. Entonces, ¿quién me supervisa? Hay instituciones que deben supervisar y deben velar por los contenidos digitales, y ya existen. O sea, ya existen de que no puedo crear, nosotros inclusive puedo decir, no consumimos música malapalabrosa, ¿verdad? Porque evidentemente no nos adherimos a ese tipo de contenido. Pero no se debió controlar. En un momento sí se hizo. De hecho, se prohibieron muchas músicas. Entonces entiendo que existen las leyes para tales fines, de que ahora de que se haya adherido a los streaming, a que ya no existía para ese entonces Facebook, Instagram, que ahora es información más masiva y que llega más rápido a la persona, pero como quiera, de todas maneras, existen esos tipos de controles que se pueden hacer. De que la voluntad
se disponga, ahí tenemos un espacio abierto, porque entonces es un tema que debe ponerse a colación de que veamos qué dice los actores de los contenidos digitales, qué yo puedo llevar a Internet. Yo tengo cuidado, mucho cuidado con mis hijos. Mis hijos no ven todos los contenidos, me voy a entender, pero a la misma vez yo tengo que ver también qué cargo en Internet, qué publico en Internet. ¿Para qué? Para que las personas que están haciendo contenido muchos están buscando view, muchos están buscando una sustentación económica, muchos están educando, muchos están documentando, como lo hace Vía Tecnológica, pero que también otros solamente, como en mi caso, y otros más, suben contenido de vez en cuando para al menos decirle a la población, mire, existe esto. Entonces, esa discriminación de cara a lo que sí debe publicarse, a lo que sí debe, porque existen mecanismos de decir, este contenido lo vamos a bloquear, porque no beneficia a la población. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay contenido formativo, en vez de que sea desinformación, porque también nosotros como seres humanos tenemos que tener un criterio de cuestionarnos. ¿Es verdad lo que me están diciendo? ¿Por qué esto? ¿Dónde están las evidencias? ¿Qué significa? Y es importante que la población se cuestione y que investigue, porque está Internet. Internet no es todo malo, no todo es oscuro en Internet, pero sí la calidad de la información, la calidad del Internet, se lo damos nosotros como seres humanos. Si a mí me traen un documento, léete este paper, y no tiene los autores, no tiene el proceso metodológico, y espérate, ¿qué es esto? Lo tengo que descartar inmediatamente. Puede que el paper esté bueno, pero quizá la información, las esenciales, vamos a llamarle la metadata, no tenga calidad. Y eso hace que entonces uno tenga esa duda de que, ok, este contenido yo no lo tengo que consumir. Y sería ponerlo más transparente, porque a la hora de implementar una ley mordaza, entonces estamos poniendo una capa encima de otras. Entonces, ¿qué va a pasar por aquellos que pueden decir palabras obscenas? Entonces yo puedo demandarlo porque yo escuché tu música y pasé por un colmado y tú me ofendiste. O sea, lo puedo tomar porque parece que se ve subjetivo. O sea, no sé si se entiende de esta manera. Totalmente. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de este segmento, pero precisamente esto que mencionaste de último conecta con un temor que se ha mencionado muchas veces, y es que los mecanismos quizás que se van a utilizar puede que no estén muy claros. Y eso es lo que tiene a mucha gente temerosa de que se cometan abusos con esto que se propone en el nuevo Código Penal. Va precisamente por eso mismo que mencionaste, Giancarlo, y qué bueno que lo hiciste porque es parte muy importante de esta conversación. Definitivamente yo creo que para finalizar aquí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte, sobre todo a la hora de utilizar redes sociales. Ciertamente la gente se ha llevado de que la pantalla es el mecanismo perfecto que me permite hacer de todo, aparentemente sin consecuencias. Y esto de las redes sociales es un monstruo que se ha dejado crecer demasiado, y no es solamente en República Dominicana, este es un fenómeno mundial. Y una de las cosas que se está buscando aquí es precisamente controlar esto un poco. Pero no es tan fácil ni es tan sencillo, es algo muy complejo. ¿Alguna recomendación final o consideración final? De mi parte, no le tengan miedo al código. Ahora, hay que tener miedo, como acabas de decir, a cómo se implementa el código. En eso tenemos buenas y malas experiencias en nuestra historia. Y la gente tiene que aprender, tiene que educarse, tiene que saber usar las herramientas y tiene que respetar sobre todo al otro. Es una cultura que se ha perdido, hay que recuperarla y no tenerle miedo a una ley que no es una ley mordaza, es un código penal que trae las novedades del delito a su justo lugar.
porque los delincuentes siempre están 3 pasos de la gente seria. Entonces, no le tengamos miedo y eduquémonos y aprendamos a usar las redes como acaba de decir. La gente usa las redes a mansalva, no, hay que saberlas usar y saber qué información colocar y qué información no colocar para seguridad nuestra. Eso de mi parte. Excelente reflexión final y te agradecemos muchísimo el haberlo traído a colación. Ambos, Sócrates y Giancarlo, muchísimas gracias por participar aquí. Y como ustedes sabrán, no será la última vez porque hay muchísimos temas que podemos tratar aquí. Así que, como siempre, bienvenidos aquí. Siempre tienen las puertas abiertas. Gracias. Vamos ahora con un nuevo segmento, Reseña Viatec, y tenemos aquí 2 equipos Samsung que les queremos mostrar en el día de hoy y hablarles también un poquito acerca de su desempeño. Aquí en mi mano tengo Galaxy A57, Jesús tiene Galaxy A37 y lo cierto es que nos pasamos varias semanas utilizándolo con la intención precisamente de compartirles nuestra experiencia. Jesús. Bueno, mi experiencia con este celular, tanto para mi uso diario como mi esposa lo utilizó más que yo, le gustó porque primero el acabado de primera, para ser un gama media, luce como un gama alta. Tiene 3 cámaras, una cámara de amplio espectro de 8 megapíxeles, otra macro de 5 y la principal, ¿de cuántos megapíxeles será? 50. 50, sí. Y lo mejor que tiene Samsung, aparte de tener buenos lentes, buena cámara, es que el software que controla la cámara viene con inteligencia artificial integrado para la calibración de la imagen. O sea, él hace su zoom automático, calibra, ajusta brillo, nitidez y demás cosas. Tiene una pantalla que perfectamente con alta luminosidad puede verse y viene con Corning Gorilla Glass Victus 5, o sea, de la última versión. O sea, resistente, estándar IP68, que soporta, digamos que, salpicaduras de agua, cosas así, polvo, algunos rayones, o sea, esta pantalla es altamente resistente. Este color me gusta, que es un color neutro, es lo que le llaman Gunmetal Gray, o sea, es excelente. Una batería de 5.000 miliamperios que para uno darle, como dice, su funda diaria, funciona bastante bien. Un dato interesante de este celular, hay 2 versiones. La versión internacional viene con 12 GB de RAM. La versión estándar, que se vende en Estados Unidos, viene con 8. Este particularmente viene con 128 GB de almacenamiento. Dicen que son 128, ustedes saben bien de que el software ocupa una gran parte, entre 12 a 14 gigabytes. En pocas palabras, ustedes tendrían como algunos 112, 114 gigas disponibles para almacenar. Ya ustedes saben. Y posiblemente este soporte hasta 6 actualizaciones de software, porque es uno de los últimos celulares que ha lanzado Samsung para que sean long-term support. Así es. Qué bueno que mencionaste la parte del soporte extendido al software, que también incluye actualizaciones de seguridad, porque en los últimos tiempos esto se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes compran teléfonos y una queja constante es precisamente que al cabo de algunas pocas generaciones ya no se puede hacer actualización del software porque no es compatible. Y esto definitivamente no va a ocurrir en estos 2 equipos que les estamos mostrando acá. Algo que tengo que decir acerca de la gama A de Galaxy en Samsung es que estos son teléfonos que siempre se han caracterizado por ofrecer una excelente relación precio-valor en cuanto a especificaciones. Ya Jesús les mencionó de la cámara. La cámara de este A57 es bastante similar. La diferencia es que aquí yo tengo un lente que es de 12 megapíxeles. En el caso de Jesús, tú lo mencionaste ya, que de es 8. Exacto.
Esa es la diferencia. Ambos tienen un sensor principal de 50 megapíxeles y ambos se manejan muy bien, incluso en condiciones de muy baja luz, que eso es algo importante sobre todo para quienes se dedican a la creación de contenidos. Y ahora que menciono este detalle, precisamente esta gama media de Samsung va muy orientada a ese tipo de público joven que anda explorando precisamente las plataformas, que anda buscando la manera de hacer contenidos dinámicos de manera ágil, y por eso se explica también esa batería de 5000 miliamperios que también se repite en este modelo. Algo importante también, y que forma parte del enfoque de Samsung de los últimos años, es que en estos teléfonos también tenemos muchas funcionalidades de Galaxy AI. Y de hecho, estos dos equipos están bajo el lema de Awesome Intelligence. Aquí están aprovechando el tema de que se llama Galaxy A la serie, y ellos siempre hablan de Awesome algo cuando lo lanzan. En esta ocasión ha sido Awesome Intelligence. Una demostración que no puede faltar cuando hablamos de Galaxy AI es el Circle to Search, o el rodear para yo hacer una búsqueda, que es una característica directamente disponible a través de Gemini y Google y que está presente aquí. Básicamente ustedes lo que van a hacer si tienen un equipo de estos a la mano es que van a activar la cámara y presionando, vamos a ponerlo al revés, presionando aquí se va a activar algo para que ustedes entonces puedan hacer, ahí está el círculo, ya si esto fuera un objeto que ustedes quieren conocer más información, pues simplemente se lo va a presentar aquí, como pueden ver. Y hay muchas otras funcionalidades, pero quisimos presentarles esta porque es una de las que más curiosidad genera. Hay dos funcionalidades que son, digamos que de uso común. Esto viene con soporte NFC y con soporte Bluetooth 5.1 para los que quieren conectar dispositivos de alta velocidad, y específicamente funciona de manera magistral con el ecosistema de los Galaxy AirPods. O sea, ni siquiera hay que presentarlo mucho, uno simplemente levanta la tapa de los AirPods y ya, en automático se aparea. Y ya para finalizar, para que ustedes vean qué buena es la cámara, sobre todo manejando la luz, aun cuando sea muy disminuida la luz. Esta es una foto que fue tomada prácticamente en oscuridad. Y si bien no es la foto más nítida, se pueden dar cuenta de que lo que estamos viendo aquí es una orquídea. Se puede ver el color de la orquídea. Y vuelvo a insistir que esta fue una foto tomada en condiciones de luz muy pobre. Y esto fue sin flash. Esto fue simplemente activando el modo nocturno, que también está presente en los equipos Samsung. ¿Alguna consideración final, Jesús? No, hasta ahora yo considero de que esto es el perfecto equilibrio precio-valor. O sea, usted está obteniendo un buen equipo por el precio que se le está pidiendo. Y con la durabilidad que Samsung ha venido mejorando con el paso del tiempo. Así es. Una diferenciación también importante es que el modelo Galaxy A57, en vez de ser de policarbonato, como es el caso de la 37, tiene un cuerpo en aluminio. Y por eso, de los dos, se considera que la 57 es la opción premium, pero ambos realmente ofrecen una excelente calidad en lo que viene siendo especificaciones y experiencia de uso. Pasamos ahora al ritmo tecnológico local, donde vamos a conocer cómo fue la inauguración de un nuevo centro de servicios de Zero Emission. Hoy estamos en la actividad de inauguración del Centro de Servicio de Cero Emisión RD, el primer servicio de la República Dominicana de autos eléctricos solamente, con una capacidad operativa de poder atender hasta 10 carros al mismo tiempo y con mucha tecnología para dar soluciones a las fallas de los autos eléctricos en el menor tiempo posible. Tenemos un personal altamente entrenado y es un centro
que cuenta con toda la tecnología necesaria para servir la movilidad eléctrica en el país. Y es un centro para atender las multimarcas de autos eléctricos. República Dominicana ha crecido enormemente en términos de movilidad eléctrica. Al día de hoy hay alrededor de 20.000 medios de transporte electrificados. Ahí están las patinetas, motores, vehículos, scooters eléctricos. Estos son medios de transporte electrificados que han permitido que muchas familias tengan ahorros significativos en sus operaciones al cambiar de gasolina a electricidad, porque el galón de gasolina cuesta 330 pesos y el kilovatio hora, que es lo que le inyectamos a los vehículos, apenas cuesta 13 pesos. En un kilovatio hora, en un galón de gasolina podemos poner hasta 30 kilovatios hora, que eso es un gran beneficio para el usuario. Colisiones, reparaciones de baterías, reparaciones de motores eléctricos, reparaciones de sistemas térmicos, programación de computadoras, programación de sistemas de conducción autónoma y todo lo que pueda ocurrir a un auto eléctrico, desde una goma que se piche hasta una alineación que necesite el tren delantero. El plan es seguir creciendo. Empezamos con un centro de servicio pequeñito que apenas podíamos atender 2 vehículos. Hoy día ya podemos atender hasta 10 vehículos diariamente. Y tenemos planes de expandirnos con una sucursal en la zona norte en Santiago y una sucursal en la zona este en Punta Cana para atender la demanda que hay de autos eléctricos, porque los precios de combustible han disparado las ventas de autos eléctricos y muchas familias han dado el paso a autos eléctricos debido a los altos costos del combustible. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica y ciertamente el tema de ese nuevo Código Penal que próximamente entrará en vigencia no es algo para tomarlo a la ligera, es algo para nosotros reflexionar y no es tan sencillo como decir que se trata de una ley mordaza o de que simplemente tenemos que protestar a la ciega. Esto tiene consideraciones importantes que fueron tratadas aquí por 2 personas que están bastante integradas en estos temas. Y lo que me parece interesante en todo esto es de que si analizamos el código bien, hay cosas que tienen que ser descritas. Sin embargo, lo que más aterra es el carácter interpretativo y que aquí los, digamos que legisladores, vamos a poner entre comillas, son magos, son artífices, digamos que del bulto hay antimovimiento y son prestidigitadores, o sea, te sacan un conejo del sombrero en un 2x3, pero imagínense. Lo que sí, antes de uno emitir un juicio, uno tiene que irse a la fuente, verificar, validar. Hay cosas que sí, que hay que ponerlas de manera explícita, como están en el código. Hay otras que hay que tomarlas con pinzas y evaluarlas. Así mismo es. Pero bien, ya eso es tarea para que ustedes se queden reflexionando y pensando al respecto. Mientras tanto, nos despedimos, pero recuerden seguirnos en las redes sociales y seguir también con la programación de BTV Canal 32. Hasta la semana próxima.